pues sí, su computadora, ahorita a todos nuestros amigos que nos están oyendo a través de internet, en Vamos Radio, www.vamosradio.com, y está usted en su programa La Fuerza está en la Palabra, en el programa, para que no me... Sí, porque le aumento de 400 y 400, en el programa 145. Pues muchas gracias, queridos amigos, y vamos a comenzar introduciendo a ustedes a mis amigas Vero Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Qué bueno que están por aquí, que se dejaron ver. Bueno, que ahora sí que nos están viendo. Así dicen por acá, ¿no? Qué bueno que te dejas ver. ¿Por qué? Porque pues son nuestros amigos. Yo creo que los sentimos ya muy, muy cerca. Y pues gracias que ustedes están aquí también de una manera sirviendo al Señor. Quieren escuchar su palabra, quieren ahondar un poquito y todo esto pues nos va a llevar a un camino de paz. Al rato voy a hablar un poquito sobre esto, y pues todo esto nos está llevando a Dios. Gracias por estar por aquí, pues gracias a todos los muchachos que están haciendo presente aquí, Beto, Miguel, que están, si no fuera por ellos pues no estaríamos saliendo aquí al aire. Así es. Pues estamos ya, queridos amigos, estaba viendo yo, en el domingo 22, dentro de 3 días será domingo 22, en que vamos a regresar ya al evangelista propio de este ciclo B, que es San Marcos, después de haber pasado 4 o más semanas con San Juan, con una experiencia enormemente bella acerca del pan de vida, acerca de la carne de nuestro Señor y de su sangre. Y ahora volvemos con San Marcos a un evangelio también muy, muy importante y muy interesante, que seguramente nos va a enseñar muchas cosas, así como les enseñó a aquellos hombres y mujeres de hace prácticamente 2000 años. Está con nosotros también mi amiga Ángeles Carrasco. ¿Cómo estás, Jorge, Hola, Vero, ¿qué tal? Beto, Miguel, y sobre todo cómo están cada uno de ustedes? Pues estoy muy feliz de que otra vez estemos aquí, como todos los miércoles, y con un evangelio pues un poquito grande y con mucho contenido, de muchos sentimientos encontrados, y pues a empezar. Pues vamos a tratar de describir algunas palabras por aquí que salen un poquito más adelante como hipócritas, me llama la atención, pero más adelantito vamos a tratar de describir qué es eso, para ver qué es lo que el Señor estaba diciendo en aquel momento. Pero en este momento, bueno, pues quisiéramos saludar también a todas las personas que están representadas aquí por algún país y que prácticamente nos siguen semana a semana, y de casi todo el mundo. Muchas gracias. Vero decía que ya los consideramos amigos, pero yo creo que mucho más que eso, son ya una comunidad, somos una comunidad, pues somos parte de la iglesia y formamos la iglesia también, y nuestra pretensión es prepararnos un poquito para el próximo domingo, para ir con más contenido, con más enseñanza, y pues no leerlo una sola vez o escucharlo una sola vez, sino leerla hasta varias veces para poder comprender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Así que mandamos saludos también a estos diferentes países. Saludamos al Vaticano, a Ruanda, Pakistán, Myanmar, Irak, India, Argelia, Belice, Bolivia, Japón, China, Colombia, Venezuela, Uruguay, Guatemala, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, República Italiana, Argentina, Chile, Cuba, Holanda, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos de América, España y México. Pues a todos ustedes, queridos amigos, un abrazo muy fuerte, de esos que dicen rompehuesos, en Cristo, para todos ustedes. Y bueno, pues les vamos a pedir disculpas, están aquí trabajando afuera, pues de repente oirán algunos ruidos, pero abran sus oídos más a la palabra del Señor. Y en este momento, pues queremos hablar con el Señor. Le vamos a pedir a Vero Saro que nos
ponga en su presencia y que vayamos entrando en ese ambiente pues de eternidad, de cielo, de divinidad y de estar abiertos nuestros corazones para pues tratar de comprender, porque miren, dice que el Señor, me voy a adelantar tantito, dice el Señor, escúchenme todos y entiéndame. Pobrecito, yo creo que ya estaba así como, ay, porfa, desesperada, ya entiendan, tantos años con ustedes y todavía no lo pueden hacer. Así que a través de esta oración le vamos a pedir al Señor que disponga nuestros corazones para poder escuchar primero al Señor y después entender. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, buenos días. Gracias porque el día de hoy nos concedes estar aquí. Gracias porque podemos platicar contigo y gracias por esa cercanía que tienes con nosotros. Sí, Señor, queremos realmente escucharte, pero solamente podemos escucharte si te hacemos caso a ti y si pedimos Espíritu Santo. Por eso en este momento te pido, porque nos envíes ese Espíritu Santo a cada una de las personas que nos están escuchando y viendo, a cada una de las personas que estamos aquí, porque queremos, Señor, que nos purifiques. Tú, Señor, que eres toda pureza, puedes purificarnos para que salgan de nosotros cosas buenas, cosas que son las que tú quieres que salgan. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, nos soltamos en este momento y queremos hacer tu voluntad. Queremos, Señor, de hoy en adelante, pedirte que seas nuestro director. Espíritu Santo, sé nuestro director, nuestra luz, para que podamos hacer tu voluntad. Bendito y alabado seas, Señor. Madre María, acompáñanos, cúbrenos con tu manto y enséñanos a obedecer las enseñanzas de tu Hijo. Amén. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Esta es la oración colecta y muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Tenemos plena conciencia de que estás aquí y que también estás junto allá a estos amigos que nos están viendo. Y yo quisiera, ahorita se me ocurrió comprometerles a una cosa, a que oremos por todas estas personas que nos ven y les pedimos a ustedes también que nos ven, que oren por nosotros. Nuestra pretensión, como les decía, es analizar el Evangelio desde un punto de vista como usted y yo, como laicos. Ya oiremos en la liturgia a nuestros sacerdotes con la homilía, quienes van a complementar y van a hacer que entendamos mucho mejor el Evangelio que vamos a leer en el día de hoy, que corresponde al 22º, si no me regaña Vero, 22º domingo ordinario, y está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y está dividido ahí en 3 versículos, el primero del 1 al 8, el segundo periodo, vamos a decir, del 14 al 15, y el tercero del 21 al 35. Bueno, pues vamos a leer este Evangelio, que no nos ponemos de pie, quisiera hacer esa aclaración, porque nos salimos del cuadro de cámara, pero nuestra actitud es de total reverencia, nuestra actitud del alma es estar de pie, en una posición atenta para escuchar la palabra y para ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. Y dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición,
cómo purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Esto es palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Ay, pues qué hermoso es el Señor, como les dice a aquellos hombres y como nos dice a nosotros todas estas cuestiones que yo les platico, que alguna vez de estos hermanos cristianos que tocan a la puerta y que pues a mí de repente me gustaba que pasaran y que entabláramos ahí alguna conversación. Sin embargo, me fui dando cuenta que hay de cristianos a cristianos. Por ejemplo, los evangélicos se puede platicar con ellos muy bien, los bautistas también, pero estos testigos de Jehová, válgame Dios, que tosudos son y que insistentes en una cosa. Y me estoy acordando, y les menciono esto amigos, porque precisamente me atacaron con este versículo, porque yo les decía, ellos argumentan que la Escritura se explica por sí misma, ¿no? Y ellos dicen, solo Escritura. Es decir, no hay otra cosa más que la Escritura. Y para nosotros los católicos, pues las Sagradas Escrituras no son la única autoridad. Nosotros tenemos también la gran autoridad de la tradición. Exacto. Y ellos me atacaban con pues con esta lectura en que dice que no debíamos estar aferrados a nuestras tradiciones. Ya después comprendí, y hoy lo estoy comprendiendo mejor, que Jesús se está refiriendo a estas tradiciones hipócritas de los fariseos y de los escribas, pero me gustaría empezar viendo qué personajes intervienen aquí. Ángeles. Bueno, Jesús, los fariseos y los discípulos. Exacto. Y algunos escribas, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a tratar de ver a nuestro entender quiénes eran los fariseos, quiénes eran los escribas. Bueno, pues los fariseos era un grupo que, bueno, fariseo significa separado, y es un grupo que observaba mucho lo que es la pureza, todo lo que son las leyes relativas a la pureza, ellos las seguían al pie de la letra. Era una especie como de hermandad que tenían, y eran pues muy estrictos, inclusive por eso ahora dicen es que no seas fariseo cuando eres así demasiado estricto. Ayer estaba yo leyendo y bueno, tenían su justificación, no nada más era cuestión de exagerar, sino que las personas que ellos consideraban impuras, una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios a Abraham, y por eso digo a Abraham porque todavía no le cambiaba el nombre. Recuerden que Dios le cambia el nombre por Abraham. Entonces, ellos precisamente instruían a la gente para que pues todos tuvieran esa pureza. ¿Y para qué la pureza? Y es lo que hablaba yo en la oración. Las normas de pureza eran un camino hacia Dios, que es fuente de paz. Entonces, el problema no era que siguieran la ley, sino que el problema era que ya la habían exagerado. Inclusive leí una situación que me llamó mucho la atención y me alarmó, porque decía que una persona, si sus bienes los consagraba al templo,
si por ejemplo sus padres caían en alguna pobreza, él no podía ayudar con esos bienes a sus padres. Se justificaba de que ya no podía ayudar a sus padres. Ajá. Porque estaba ayudando al templo, ¿no? Y entonces, ¿qué faltaba? Pues faltaba el cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, eso es lo que, por hacer una exageración, entonces estaban quitando importancia hablamos de la vez pasada, ¿no? Le quitábamos la importancia, por ejemplo, en este caso, a los padres, ¿no? Que era importante ayudarlos. Entonces, Jesús critica esa exageración, eso que nada más era externo. En algunas ocasiones Jesús decía que eran como sepulcros blanqueados, ¿no? Que por afuera se veían muy bien, pero por adentro estaban llenos de podredumbre, y que solamente todos estos ritos quedaban, como dice, en el exterior, ¿no? Y dentro de ellos pues realmente no sentían eso que buscaban, que realmente era la paz, ¿no? Y buscar a Dios. Jesús varias veces les reprocha a estos fariseos varias actitudes que ahorita vamos a ver, pero ayer que fui al Walmart, que se estaba platicando, que a comprar ahí unas medicinas, pasamos junto a una señora que le decía a su mamá: mamá, ¿qué no entiendes que toda la gente está loca? Y bueno, nos atacamos de risa, ya que esta señora a todas, ¿no? las puso como locas, toda la gente es loca. Así, ahorita me estaba acordando por esto de los fariseos, pobrecitos, les tocó parejo, ¿verdad? A todos, aunque pues había fariseos como Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, como el mismo Pablo, San Pablo, que fue también fariseo, Nicodemo, ¿verdad? También otro fariseo, buenos hombres, pero que tenían pues esta cultura de la ley, que conocían la ley, que eran doctores de la ley inclusive, y que llevaban al extremo, ¿verdad? Estas prescripciones que, partiendo de 10 que el Señor les había dado a través de Moisés en los 10 mandamientos, pues llegaron a, creo, nunca me acuerdo bien de la cifra, pero algo así como 833 prescripciones diferentes, y bueno, ellos como que le daban más importancia, como que estaban pasando, vamos a tomar otra vez esta lógica divina que siempre recordamos, que el primer lugar, el centro, pues corresponde a Dios. El número 2 corresponde a las personas, y el número 3 a las cosas. De tal manera que si le preguntamos hasta a un niño qué número va primero, pues dirá pues el 1, ¿verdad? Y después pues el 2, y al final el 3. Sin embargo, ellos como que olvidaron esto y le estaban dando más importancia a la prescripción en sí que a poner el culto en nuestro Señor, ¿no? Y muchas veces eso lo hacemos, ahorita lo analizamos, pero muchas veces también eso hacemos en nuestra pues actualidad, en el siglo XXI, en nuestras parroquias. Muchas cuestiones de la piedad popular podrían caer en eso. Ahorita por inventar algo, ¿no? Pero algo así como tienes que prender 7 velas, y si nada más había 6 en la librería, bueno, pues ya es un desastre, ¿no? Y ponerlas en el rinconcito aquel, y le dan más importancia a ese prender la vela y ponerla en el rincón que al culto a nuestro Señor, que está en primer lugar. Y bueno, pues aquí está también algo curioso con los apóstoles, pobrecitos, yo creo que se quedaron ahí todos como regañados en un rinconcito, porque los fariseos atacan con una pregunta inquisitoria, ¿no? A Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Y luego, entre paréntesis, está ahí la explicación de que los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos. Y esto procede de la misma lectura de este domingo 22 del libro del Deuteronomio,
que dice que en aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión en la tierra que el Señor tu Dios, Dios de tus padres, te va a dar. Bueno, entonces aquí tenemos muy claro que son mandamientos que nuestro Señor prescribió al pueblo de Israel, y que además esos mandamientos nos van a servir para entrar a la tierra prometida, pues que es el reino de los cielos. Y luego dice: no añadirá nada ni quitará nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Bueno, pues entonces partimos de eso. Son mandamientos que el Señor ya había ordenado, y esta gente docta, culta, la ley, pues creían que hacían un bien siguiendo esos preceptos. Y entonces hacen esa pregunta inquisitoria a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? ¿Qué explica? Bueno, yo me estoy acordando también de aquello que decía Jesús, que no se podía echar vino nuevo en odres viejos. Y el vino nuevo corresponde a esta nueva alianza, ¿no?, de nuestro Señor Jesús, y los odres corresponden a las estructuras, a las viejas estructuras que eran precisamente estas que tenían los fariseos. Sin embargo, pues eran mandamientos que les habían dado, y yo creo, Ángeles, a ver qué opinas tú, que en la antigüedad, en esta época del Deuteronomio, pues todo era como una unidad en el pueblo de Israel. Todas las descripciones, vamos a decir, de moral, de religión, políticas, económicas, de higiene, pues todo como que se juntaba en uno solo, ¿no? Y había cuestiones que impedían, por ejemplo, comer serpientes, porque el que comía serpientes se hacía impuro. O aquel que tocaba, aunque fuera sin haberse dado cuenta, por equivocación, hubiera rozado un cadáver, ni modo, se había vuelto una persona impura, ¿no? Y así, otras cosas que más bien eran como cuestiones de higiene muchas veces. También lavarse, ¿no?, las manos, pues hay que comprender que andaban en el desierto, andaban con mucha tierra, muy insalubre, todo eso, y también esas normas, esas reglas de higiene, pues se convertían en normas y reglas de religión. ¿Qué piensas tú? Bueno, es que después Jesús continúa, ¿no? Dice: ustedes lo que siguen, lo que ustedes enseñan no es doctrina, sino preceptos humanos. Es como decir, tal vez no habían alcanzado a comprender lo que todo eso significaba, no todo lo que conllevaba, sino que estaba en un contexto que tal vez pues todavía no venía Jesús y decía: por algo lo dije. Ayer nos decía un padre en una charla que nosotros a veces vamos cargando como con un yugo en la espalda, cuando creemos que la religión es solamente uno. Muchas personas llegan con nosotros: padre, esto sí se puede, no se puede, o esto está bien, esto está mal. Dice, sobre todo cuando van a una confesión o quieren una entrevista, y dice, creen que la religión es puros no, ¿no? Esto no se puede, y por eso ven a la religión como algo retrógrado, decir, pues todo esto, no sé, él se refería mucho a la homosexualidad, tantas cosas, que dicen, entonces la iglesia está como atrasada, ¿no? Como que se van dando, pues no sé, en las leyes, por ejemplo, como se acepta el aborto, se acepta el matrimonio gay, se aceptan tantas cosas, y la iglesia es la que sigue ahí como cuchillito de palo, no, esto no. Y tenemos alcanzado a comprender que la iglesia es un sí, dice, nunca ha sido un no para nadie. La iglesia tiene un único sí, que es el amor. Y él recordaba a San Agustín que decía, ama y haz lo que quieras. Dice, entonces cuando sale la plenitud, que se refiere también a todo esto, ¿no? Ellos tal vez se fundaban en algo muy humano, y para ellos era, pues dentro de su forma de pensar estaba bien lo que ellos hacían. Y es como dice, Dios vino a dar plenitud a la ley y los profetas, ¿no? Y entonces siento que pasándolo a algo actual es eso. Todos nuestros mandamientos, todo lo que nosotros tenemos, no es solamente como decir, si no cumplo, soy un mal cristiano, y si sí cumplo, pues soy bueno, ¿no? Como que es
me recordó mucho porque siento que tiene como mucho que ver en todo esto. Pues aquí hablando del Deuteronomio, es muy interesante leer el Deuteronomio. Habla de, bueno, se le llama la segunda ley inclusive, así se le llama, y ahí podemos ver algunos preceptos. Yo me acuerdo mucho de cuando lo leí, que decía que no podías comer un animal con pezuña partida, o sea, un cerdo, un camello, nada de eso podías comerlo, y venían muchísimas reglas del matrimonio, de muchas cosas. Pero aquí, por ejemplo, ahorita que tocaste el punto de este padre que decía y que nos critican a la Iglesia Católica, también me llamó la atención ahorita lo que tú decías, ¿no? Es que algunos cristianos, y yo dije, pues también algunos católicos de repente exageran, de repente hay cosas que le achacan. El otro día me llegó un mensaje, yo estaba poniendo un mensaje que tenemos una enferma en casa, bueno, en la familia, y realmente estamos viendo un milagro, realmente. Estamos viendo un milagro porque pensábamos que con todo lo que tenía, pues no, nadie pensaba, los médicos tampoco pensaban que iba a sobrevivir. Y yo ponía ahí un mensaje a una persona y le decía, es que no hay nada imposible para Dios. Y de repente me contestan y me ponen, sí, pero es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le puse, pues eso es un dicho. Y en la Biblia no existe. Hasta dice, exacto, hasta dice, en la Biblia dice, ¿no? Claro, pero en la Biblia no dice eso. absolutamente nada de eso. Entonces hay veces nosotros nos la creemos y vamos pasando ideas erróneas. Y yo creo que aquí es lo que pasó. El Deuteronomio y todo lo que es la ley es palabra de Dios. Y Dios lo puso para algo. El problema somos los hombres que lo exageramos, le cambiamos, le ponemos otro sentido, y entonces es cuando ya las cosas ya no son para lo que eran. Por eso hay veces nosotros podemos ver que decimos, es que hay una contradicción, es que Jesús es totalmente diferente a Dios Padre, y no. Lo que pasa es que lo vemos con los ojos de los humanos, y no lo vemos con los ojos de Dios, ni entendemos cómo Dios lo quiso poner. Aquí, por ejemplo, critican, como tú decías, a la Iglesia Católica, y ahorita que estoy estudiando antropología, antropológicamente todas estas cuestiones de aborto, de homosexualidad, van en contra de lo que es la ley natural, y la ley natural se estudia desde antes de que empezara el cristianismo y todo. San Agustín es el que parte de lo que es la antropología antigua a la cristiana, pero antes ya se hablaba de una ley natural, y cuando nosotros empezamos a ver y a ahondar eso, decimos, es que no son los católicos, sino que es la ley natural que desde antes ya nosotros antropológicamente ya la estábamos estudiando. Mas sin embargo nos dejamos envolver por lo que dicen los demás, y es lo que volvemos al fariseísmo. Se empieza a volver un grupo en el cual a lo mejor ya no sabía ni cuál era realmente el sentido por lo que lo estaban haciendo, y entonces por eso Jesús les dice hipócritas, y entonces empieza a achacar unos grandes pecados, porque vemos que lo que está diciendo que sale de dentro del corazón, de dentro del ser humano, es lo que lo daña. Entonces a veces nosotros vemos lo de afuera, cómo se comporta a lo mejor una persona por afuera, y ya lo estamos juzgando, cuando su corazón no lo hemos visto. Tenemos que ir adentro y ver qué es lo que hay, y por eso pedía yo Espíritu Santo en una de las reflexiones que vi. Decía que tú no tomes ninguna decisión, ni hables ninguna cosa, si no consultaste antes al Espíritu Santo, para que entonces lo que salga de ti sea palabra que te dicte Dios a los labios. Si nosotros a veces, y muchísimas veces, no consultamos a Jesús, lo que va a suceder es que vamos a hablar pues nada más de viva voz nosotros, y a lo mejor nosotros
en lugar de ayudar a la persona, vamos inclusive a perjudicarla por todo lo que puede salir de nuestra boca. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos enojados? Nosotros lo podemos ver todos los días, que si nos enojamos, hay veces decimos, ay, es que esto no lo quería decir, es que yo no te quería ofender, pero es porque nosotros no, pues yo creo que no le pedimos a Dios que salgan cosas buenas. Había una oración que el otro día vi que decía, una de las que rezaba mi suegro, y decía que, pues que le pedía palabras todo el día para que al que escucharan fuera a Dios, no a uno, que nosotros nada más le prestemos nuestros labios, pero que seamos otro Cristo, que nosotros, precisamente hablando del pan de vida, ¿no?, que tanto estemos con Dios que el que se note sea Jesús y no nosotros, porque sí es muy duro lo que dice ahorita Jesús, como tú hablabas, decía hipócritas, o sea, les habla muy fuerte. También por eso ellos dicen, no, pues esto es inconcebible, y entonces al rato lo quieren matar y todo, por como él les hablaba muy fuerte, así como hablaba, y siempre ha hablado cosas maravillosas, pero hablaba muy bien, muy bonito, llamémosle, cómo se acercaba la gente, a los niños, pero también cuando tenía que hablar fuerte, pues ahora sí que no escatimaba y lo hacía. Lo hacía. Esta palabra, sí, hipócritas, también yo quería ver cuál era el sentido, el significado, y es alguien que aparenta, es alguien que simula una cualidad, una virtud. Esto es lo que es hipócritas. Y recordemos pues todo lo que decía Jesús acerca de esta hipocresía, que ustedes gustan de pararse muy bien plantados en las plazas y hacer sus oraciones para que todo el mundo los oiga, o también hacer sus limosnas, ¿verdad?, ahí para que todo el mundo los vea. E inclusive lo compara con una viejecita que da 2 moneditas, que era todo lo que tenía esa viejecita, y les dice, ella ha dado todo lo que tenía, ¿no? Y ellos seguían como hipócritas. También habla acerca de la oración, de cómo lo hacen con mucho fuerza, o gritando ahí en las plazas, cuando la oración, dice Jesús, que debe ser en secreto, y su Padre que está en lo secreto los escuchará. Y bueno, pues todas estas cosas pues tendríamos que aprender y dar como una revisada, ¿verdad?, a ver si no lo hacemos nosotros mismos para corregir a tiempo. Y no caer tampoco en exageraciones. Tampoco, luego a veces los niños dicen, no, pues ya ves, dice que no me lave las manos. Exacto. Tampoco bueno, hay que caer en eso. En ningún momento dice Jesús, no hay que lavarse las manos, ahora no hay que lavarse, no. Sean cochinos. No, porque es una norma de higiene que es buena, pero también... Y que no lo hicieron los apóstoles, pero que no tenía relevancia contra el culto que debemos darle al Señor en nuestro corazón, y que es un acto, finalmente, es un acto de la libertad que el Señor nos ha dado, ¿no? Ahora, hay muchas, por ejemplo, nosotros en la Eucaristía vemos cómo el sacerdote, antes de tocar el pan, se purifica, se lava las manos precisamente para poderse purificar. O sea, nosotros todavía lo vemos, esa acción. Vuelvo a repetir, lo que está Jesús criticando es la exageración y la falsedad. Exacto. Y bueno, pues también estoy recordando ahorita otro texto de las Sagradas Escrituras, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 1 al 48, y que corresponde a un sueño que tuvo Pedro, que pues también estaba tratando él de llevar la ley. Ya te acordaste, la ley. En el conflicto con Pablo, ¿no? Exacto, con los paganos. Sí, exacto. Y entonces tiene esa visión Pedro de que baja un lienzo con todo tipo de animales, serpientes, reptiles, cangrejos y todo, y el Señor le decía, come. Y Señor, no, ¿cómo voy a comer de eso? Que es algo que la ley no lo permite. Y entonces el Señor le dice, lo que yo he purificado, pues ya está puro. Y eso le ayuda a Pedro a decidir sobre su predicación, que podía ser la paga también a los gentiles, ¿no? Y no solamente a los judíos. De manera que las estructuras, pues sí, iban cambiando.
Y después, ya para terminar el Evangelio, dice el Señor, escúchenme todos y entiéndanme. Así ya, por favor, abran los oídos, abran su corazón y entiéndanme. Nada que entra afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas. Y vamos a ver aquí la lista que hace Jesús, que hasta podría servir como un examen de conciencia, ¿no? Y él habla acerca de las fornicaciones, que salen de dentro del corazón. También las intenciones malas, como los robos, los homicidios, los adulterios, la falta de fidelidad, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. ¿Cuántas son? Si podemos contarlas. Bueno, tú di algo mientras tú las cuentas. Bueno, mientras tú las cuentas, quisiera yo hablar de lo que es la difamación. Muchas personas no saben qué es la difamación, y es decir una verdad que tú sabes de una persona hacia otras. Cuando tú sabes algo, tú no puedes andar por el mundo entero tampoco diciéndolo por ahí. Calumnia es decir una mentira hacia otras personas de esa persona, y una difamación es decir una verdad. Pero también nosotros no estamos autorizados de estar hablando de las demás personas. Preocupémonos por lo que nosotros tenemos, por lo que está dentro de nuestro corazón, y ni difamemos ni calumniemos. Entonces hablamos de que la difamación es decir una verdad hacia otras personas de algo que sí sé, pero que nosotros tampoco podemos estar hablando de eso. ¿Y pues cuántas eran? 12 intenciones malas que el Señor pone aquí, que las tiene bien identificadas, y que son las malas intenciones que salen o que se fraguan o que se piensan, vamos a decir, desde el corazón. De manera que nada de lo que entra en el hombre pues le puede hacer daño moralmente, ¿no? Pues ya, si quieren agregar algo o concluir, ya estamos a 2 minutitos nada más. Pues me quedo un poco con la parte que dice nada de lo que pues entra, pues es malo, ¿no? Sino lo que sale, porque yo pensaba que muchas veces nos justificamos con que dice, es que tengo tantas cosas, o vivimos en un mundo muy feo, como que muchas veces como que damos la importancia a eso, es decir, todos estamos expuestos al mismo mundo, o sea, nadie está apartado del mundo en sí, hasta los religiosos, todo eso. Todos convivimos en un mismo mundo, pero tenemos todos también la capacidad de ser libres y la capacidad de discernir, ¿no? Los apóstoles tomaban esa actitud y eran más libres aún que los fariseos, ¿no? Pudieron discernir y decir, esto como que pesa tal vez más esto que el seguir como que Dios, el estar con Jesús ya les daba como una capacidad interior de poder hacer actos que a lo mejor a los ojos del mundo parecían pues no, bueno, a los ojos de los fariseos parecían como no bueno, ¿no? Y así muchas veces nosotros podemos juzgar a los otros, o juzgar tanto un bien como un mal, porque a lo mejor no cuadra con nuestras ideas. Es decir, como decías tú, Vero, no somos nadie para juzgar, tanto en lo bueno como en lo malo, porque no tenemos la capacidad de Jesús para ver lo que realmente pasa en el corazón del otro. Quisiera dar un pequeño... compartir un pequeño testimonio, por así decirlo, que el padre ayer nos dijo, que decía que él trabajó mucho con las personas con SIDA, que una vez le pidieron que fuera a confesar, porque no quería, a un transgénero, y él decía, cuando él me contó la historia, que desde los 7 años su papá lo golpeó por vestirse como una mujer, de que lo encontró ahí como jugando, por así decirlo, a eso, pero pues que en su corazón sentía eso. Toda la vida fue maltratado, fue humillado, fue todo eso. Y el que sintió ganas de confesarse fui yo, de decir tanto tiempo que hasta me avergoncé de tener amigos gays, o tener mi estructura mental, que eso estaba malo, ¿no? No es que decir, eso está bien, pero es decir, muchas veces vamos con la mentalidad del mundo de yo estoy bien, los demás están mal, y como que no nos abrimos a las historias que cada uno llevamos en nuestro corazón. Porque cada cosa que nosotros hacemos tiene un fondo
que solo Jesús alcanza a ver por completo, ni siquiera nosotros mismos podemos ver el porqué de nuestras actitudes. Y decía Pablo, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, ¿no? Es decir, a lo mejor en primera persona decir, tengo que estar como más con los ojos de Jesús, de decir, ni siquiera lo que yo veo, lo que yo hago, lo alcanzo a ver, y cómo voy a juzgar algo que pasa en las demás personas. Claro, y ahorita, pues digo, tocando ese tema, pues bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica y ahora el Papa Francisco lo dice, que nosotros como católicos tenemos que ser congruentes y tenemos que amar a todas las personas. Lo que no amamos son los actos desordenados, pero las personas hay que amarlas siempre, hay que aceptarlas siempre, sean como sean, de las cualidades y de los pensamientos que sean, nosotros tenemos que aceptarlos. Lo que no aceptamos son pues como le digo, los actos que no están correctamente. Las personas sí las amamos, las debemos de amar. Yo creo que a lo mejor no las amamos por completo. ¿Por qué? Porque somos muy duros de corazón, y ojalá que Dios nos siga ablandando ese corazón para realmente aceptar a todas las demás personas, aceptarnos a nosotros mismos también. Y pues bueno, yo me quiero quedar ya nada más con lo que dice Jesús y examinarnos un poco como tú dices, Jorge, un examen de conciencia. Yo creo que nadie estamos exentos de esos pecados que Jesús nos dice que tenemos dentro del corazón, y qué oportunidad tan grande podemos tener en esta semana de acercarnos a la reconciliación. La reconciliación nos purifica realmente, nos libera de todo eso para poder seguir adelante. Y pues yo nos invito también a asistir en esta semana al sacramento de la reconciliación para podernos purificar y empezar a tener un corazón como el de Cristo. Con esto me quedo. Pues sí, pues la ganaste, Vero, porque yo también pensaba acerca de que las malas intenciones se originan ahí en el corazón, pero también las buenas intenciones se gestan en ese mismo lugar que es nuestro corazón. Y pues fijarnos que no somos puros, en qué parte, ¿verdad?, ahí en el corazón. ¿Y cómo se purifica? Pues precisamente con lo que dices, con el sacramento de la reconciliación. El Señor está ávido y está con los brazos abiertos. No importa el pecado que sea, el Señor siempre, siempre perdona. Pues muchas gracias, queridos amigos, muchas gracias por permitirnos entrar allí en sus hogares, entrar a su corazón, y que el Señor disponga este corazón, lo haga puro, porque pues hay una noticia, que tenemos que ser santos, como el Señor es santo, para poder estar con el santo de los santos. Bueno, pues no nos resta más que decirles que pasen el resto del día. Bien,